Hola a todos, espero que puedan escucharme y verme bien. Creo que podemos empezar ya. Estoy encantada de darles la bienvenida a este panel sobre desigualdad fiscal. El objetivo de este panel es hablar sobre los diferentes sistemas para tratar la desigualdad y cuáles son las políticas fiscales que podemos tener en cuenta para reducir la desigualdad, teniendo en cuenta las características de los países y también los intercambios políticos. Déjenme empezar presentando nuestros tres ponentes del día de hoy. Tenemos a Eduard Abrokwa, que es economista principal y director de investigación financiera del Ministerio de Finanzas de Ghana. Tenemos a Alex Clem, de la División 2 del director de Asuntos Fiscales del IMF. Y tenemos al ex director del Servicio Fiscal de Ecuador y es también el coordinador del subcomité de la ONU para puntos tributarios. Muchas gracias a los dos por participar en esta conversación. Este panel es muy apropiado porque hemos visto un aumento de los costes de la tributación y los últimos datos de los países de la OCDE nos dicen que el 10% más rico es el dueño de la mitad de la riqueza. Estos datos al mismo tiempo muestran que el 10% se ha vuelto más ricos en los últimos 10 años y lo hemos analizado con 2/3 de los resultados de la OCDE. El informe de desigualdad muestra un aumento que el 0,001% de la población tiene el 6,5% de la riqueza entre 2015 y 2021. Como ya sabemos, la tributación es un instrumento fundamental dentro de otras herramientas políticas que tienen los gobiernos disponibles para tratar la desigualdad y mejorar los sistemas fiscales y tratar las desigualdades nos va a permitir conseguir los ODS, especialmente el número 1 para acabar con la pobreza y el número 10 para la reducción de la desigualdad. Ir con muchos países buscando fuentes adicionales de ingresos, especialmente para afrontar los retos a medio y largo plazo, el envejecimiento de la población, que cada uno pague lo que tiene que pagar se ha convertido en un punto fundamental. La OCDE ha estado haciendo mucho trabajo en este espacio, centrándose especialmente en la tributación de capital y ingreso de capital. Algunos de nuestros informes se centran en los impuestos sobre herencias, sobre ingresos, sobre patrimonio. Hemos lanzado un documento que hace una comparación entre los ingresos de todos los países de la OCDE. Al mismo tiempo, hemos hecho trabajo analizando cómo los sistemas tributarios pueden apoyar un crecimiento robusto y cómo pueden incentivar también la participación de la economía informal y también la participación de la población femenina. Al mismo tiempo, sabemos que los retos difieren mucho entre los países y hay que centrarse más en los retos específicos que tienen los países en desarrollo y emergentes. Y ese es el punto que vamos a tratar en el día de hoy. En esta sesión me gustaría pedirle a nuestros panelistas una serie de preguntas relacionadas con los instrumentos tributarios que quieren reducir la desigualdad y vamos a tener en cuenta los sistemas de transferencia de forma amplia, porque todos los sistemas tributarios y de transferencia tienen puntos que tenemos que tener en cuenta. Así que podemos empezar con nuestra primera pregunta. Las conversaciones sobre la utilización de la fiscalidad para reducir la desigualdad se centra en los impuestos personales, pero la diferencia entre los países en desarrollo y desarrollados es la falta de impuestos recaudados en los países en desarrollo.
Los impuestos personales suponen un 25% de los impuestos de los países en desarrollo y menos del 14% de los países en desarrollo. Así que puede darnos una idea general de los factores que explican el papel limitado de los impuestos personales en los países en desarrollo y puede hablarnos también sobre reformas potenciales y cambios que pueden mejorar el papel del PTI en las economías emergentes, de los impuestos personales. Alex, puedes empezar y después vamos a escuchar a José y a Eduard. Adelante. Muchas gracias por esa pregunta, Sara. De alguna forma es algo bastante natural. Si pensamos en personas que tienen bajos ingresos, no deberían pagar impuestos. Si pensamos en países con esa media baja, la subsistencia va a suponer la mayor parte de sus ingresos. Así que es natural que se recauden menos impuestos personales. Sin embargo, esa no es toda la historia. Explica parte del bajo rendimiento. Incluso cuando hacemos un análisis de los grandes ingresos que existe también en los países en desarrollo, vemos que los ricos no pagan impuestos. El sistema de tributario es una de las principales herramientas que tenemos. Es básicamente la única herramienta que tenemos para tratar la desigualdad. Con la pobreza podemos dar transferencias o dar bienes, pero cuando hablamos de la desigualdad y comparamos el percentil más alto contra el más bajo, vemos que no hay demasiado que podamos hacer. Tenemos que utilizar los impuestos. Si queremos recaudar más impuestos, tenemos que tener una política fiscal clara. Si le ponemos un impuesto sobre los ingresos de la mayor parte de la población, puede que haya una parte que pague demasiados impuestos, vamos a poder conseguir tener subsistencia y podremos aumentar ratios. Las comparaciones dicen que en la parte superior suele ser un porcentaje bajo y también en la parte inferior, así que se puede mejorar. A veces es fácil recaudar el IVA o el IRPF o tener una fiscalidad que va aumentando. Sin embargo, se puede establecer la base para tener un sistema más progresivo. En septiembre publicamos una conversación sobre el desarrollo de capacidades fiscales en los países en desarrollo y vemos que los ingresos fiscales pueden aumentar en un 9% del PIB con reformas administrativas. No todos son impuestos personales, son todos, y no solamente es política, es una mejor aplicación, pero nos da una indicación de la magnitud de los ingresos adicionales que se pueden conseguir en los países. He hablado sobre la política, pero quiero hablar también sobre la aplicación. En algunos países en desarrollo, los impuestos personales solamente los pagan los funcionarios y los que trabajan en grandes empresas. Estamos hablando de abogados, arquitectos, médicos, y el resto no contribuyen ni siquiera cuando ganan suficiente. Así que su aplicación es importante. Nadie quiere pagar impuestos cuando uno es el único y cuando se sabe que nadie más paga. Pero la aplicación ayuda a reducir la resistencia al pago de impuestos. La informalidad es otro punto que tenemos que tener en cuenta. Y déjeme mencionar simplemente un aspecto que es importante, utilizar bien los ingresos. Si tenemos reducciones importantes de la pobreza, ello aumenta la moral de los contribuyentes porque consideran que tiene sentido. Algunas veces los fondos se utilizan bien, pero como no hay transparencia, la gente no se da cuenta. Así que es importante compartir información sobre los ingresos y sobre cómo se utilizan. Y necesitamos también un marco institucional potente. Ese es el punto básico para asegurarnos de que hay una buena reforma. Se puede tener una unidad tributaria que tenga la capacidad de analizar los impuestos, evaluar los riesgos y publicar resultados claros, porque pueden ser fundamentales para mejorar la política doméstica. Eso es lo que quiero decir, pero obviamente puedo volver a estos puntos posteriormente.
Muchas gracias, Alex. José, adelante. Muchas I gracias. agree with most of what Alexander said. Estoy de acuerdo con la mayor parte de lo que ha dicho Alexander. Itself Creo que explains la this phenomenon. desigualdad So explica economic esta and low realidad. income population, small tax base follow. So, Con menores ingresos hay menores to address impuestos. inequality in Así general, que las medidas para tratar la desigualdad en can general also achieve a better role for nos puede personal income tax. This permitir tener un mejor for marco this para used to los be impuestos a personales. situation where state Es measures una situación de que fue ante enhance the role of la gallina o el personal huevo. income tax and personal income tax also addresses Los inequality. impuestos personales ayudan a reducir la So desigualdad those y la desigualdad se reduce con so mejores impuestos. information will be key for this. Algunos de estos puntos son Tax fundamentales. evasion and avoidance, of course, Tratar también la evasión fiscal y la exacerbate ilusión crime, fiscal enforcement measures, corruption, es algo muy corruption importante. problems also La increase. corrupción general en muchos Uh, países no permite conseguirlo. so yeah, you can have policies like Podemos GATS, tener that is general anti-evasion políticas rules, or specific y anti-evasion rules, which podemos enforce tener strict también supervision otras by the law. reglas que pueden Um, ser aplicadas por las one thing autoridades. that I would add Hay algo que me as gustaría añadir en relación a lo que ha dicho Alexander. La cooperación internacional. international cooperation environment, Creo que la where cooperación most of the actual, world is already en la involved, que la mayor parte del mundo está facilitates colaborando ya, transparency and exchange of es information. especialmente It provides importante a para el similar intercambio de opportunity for información, developing lo que countries da una oportunidad importante and better para los knowledge países en of desarrollo foreign para involvement aplicar and sus leyes enforce anti-abuse treaty provisions if y possible. utilizar las previsiones de los tratados. So this is an important tool to reduce Es una herramienta muy tax evasion importante and para avoidance. reducir la However, evasión there y is la also elusión need to fiscal, strengthen pero haría falta cooperation más between cooperación, tax authorities. especialmente en el área de la recaudación fiscal. Countries Pasar a la parte de la implementing cultura del cumplimiento limitations es on tax importante no evasion solo para las can administraciones use fiscales, tax advice sino para los legisladores, los asesores fiscales, their knowledge, for example, para poder in aumentar municipal su taxes or conocimiento, in no to solamente reduce dentro de complexity. materia fiscal, sino This también is also a tecnológica, matter para of conseguir un aumento del rendimiento. Aquí um, sí que hay que mejorar another one is la that something that eficiencia de todo el sistema. Y hay algo que ha mencionado ya Alexander, historically there has been a es que paradigm históricamente which ha habido un countries paradigma adopted to raise para revenues los países en desarrollo para indirect taxes aumentar ingresos based on con impuestos geographical indirectos como el localization. IVA. And Me parece que la I think situación that está cambiando, I think pero sin embargo parece que se mantiene la realidad. paradigm change would be Este cambio de important paradigma and sería more fundamental pointed. y hay que So fortalecerlo. I think that Y finalmente me gustaría decir también also Alexander mentioned this, that I think that que in general ya lo ha mencionado the Alexander también, framework of countries pero should el be marco de gobernanza de los strengthened. países y el In developing de countries, members servicios es algo que hay que reformar. politicians themselves or closely Muchas associated to veces them. So son políticos los que hacen ese trabajo o personas relacionadas con ellos. Así que el marco institucional es fundamental. of Por information exchange, supuesto que la utilización de información international shared information, I think that is y key to el intercambio de tackle información internacional es fundamental well, para poder tratar este problema de la desigualdad de distribución dentro de los países. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, José. Edwards, algo que hablar sobre PTI y cómo Yeah, thank you mejorarlo very much. en los I think that países. most of the technical arguments have been made La mayor by parte de los argumentos Jose, técnicos Edward, han sido presentados and ya por there's one thing Alex that y I can José. do to add Una to de las it cosas is, importantes the discussion, es que right? puedo hacer es añadir Just from color a development country perspective, right? So y dando la what we perspectiva de have los here países en is Ghana desarrollo. using some Desde el figures. punto de vista de PAT is Ghana, only quiero darle 15% estadísticas. of total Los development impuestos revenue. personales solamente son el 15% Imagine de for todos los Ghana impuestos en Ghana. and what's really Desde el punto de accounting vista for this práctico, kind of low es relative collection por and qué tenemos esta recaudación entitlement system. tan baja. Informality, as Alex has La mentioned, informalidad, como ya ha dicho Alex, es fundamental, pero la mayor parte de las cosas que podemos encontrar en la parte informal es que son personas autónomas. Es sorprendente saber que dentro del sector informal
tenemos la parte profesional e informal. Hay profesiones que se han metido dentro de un sector informal. Uno de los retos de Ghana es meter a los abogados. Hay 60.000 abogados que no están dentro del sistema de la Autoridad de Ingresos de Ghana. Desde el punto de vista de Ghana, los retos, aparte del argumento informal, es tener información. Vemos que es muy difícil para los autónomos tener información, y si sobreponemos eso a la necesidad de tener procesos claros tributarios, hay que tener cuentas auditadas, etcétera. Esto suele ser demasiado problemático para personas que son autónomas o que están dentro del sector informal. Si miramos los números de la agencia tributaria, vemos que solamente 2,4 millones de autónomos están dentro del sector formal. Solamente 600.000 personas están en esa categoría dentro de los autónomos, y estamos hablando de 12,9 millones de personas activas en el sector del empleo, y puede significar también que los ingresos son muy bajos en la mayoría de los países, así que la base tributaria puede verse afectada también. Tenemos que mejorar la parte más práctica. Desde el punto de vista de Ghana, tenemos que simplificar la administración fiscal para que la gente pueda meterse en el sistema y tener una serie de información. Tenemos que segregar la parte de los autónomos, personas que están en el empleo formal, pero que no están pagando impuestos porque no los podemos identificar. Ese es uno de los aspectos. Por otro lado, hay que tener en cuenta la digitalización, porque estamos viendo un aumento en la digitalización de la economía, pero tenemos que usarlos para identificar los contribuyentes. Si no se les identifica, no van a querer pagar. Sin embargo, hay algo que también estamos intentando hacer, que es centrarnos en la población total y también en los grupos de altos ingresos, utilizando un programa que básicamente se centra en determinadas personas de la economía y perseguirlos para aumentar los ingresos. Se puede decir también que es necesario tener más gobernanza y transparencia. Estos son mis puntos iniciales en relación a esta conversación. Muchas gracias, Edward. Has empezado a responder la segunda pregunta. Obviamente, las preguntas se solapan. La segunda se centra en la informalidad, pero es bueno que hayas tratado estos dos puntos. Y me gustaría decir que la informalidad es un problema importante para los países en desarrollo y emergentes. Y es un problema desde diferentes perspectivas, desde de la eficiencia, la equidad, también el aumento de los ingresos y finalmente afecta también a la habilidad de los sistemas de transferencia de reducir la desigualdad. Has empezado respondiendo la pregunta sobre las formas en las que los países en desarrollo pueden utilizar sistemas tributarios para aumentar la participación del sector formal. ¿Puedes continuar con ese punto? Y en la OCDE analizamos regímenes simplificados. ¿Puedes decir algo sobre ello? ¿Consideras que son buenas herramientas para aumentar los incentivos y participar en el sector formal? Y tengo una subpregunta. Quiere decir, a corto plazo, podremos tener que hacer un intercambio entre favorecer la formalización y, por otra parte, reducir la desigualdad. Y si consideras que a corto plazo vamos a tener que hacer un intercambio entre estos dos puntos. Desde la perspectiva fiscal, ¿hay algo que se pueda hacer para tener medidas que permitan equilibrar ese intercambio entre la formalización y la reducción de la desigualdad? Edward, tienes la palabra y después escucharemos a Alex y a José.
Sí, tienes razón. Los sistemas actuales son importantes también. Desde el punto de vista de Ghana, este es uno de los puntos que se utilizan con un nivel muy bajo. La mayor parte de las autoridades tributarias de Ghana se centran en la parte muy informal de la economía porque no tenemos información disponible. Un pago mínimo se paga dentro de los sistemas de régimen fiscal. Pero centrándonos un poco más en la conversación sobre cómo aumentar la persuasión utilizando un sistema dentro de la economía formal, pues entonces tengo que decir que hemos empezado a utilizar la tecnología. Una de las cosas fundamentales a tener en cuenta es el cumplimiento, el coste que tiene para las personas entrar dentro del sistema tributario, como he dicho anteriormente, pero al mismo tiempo también hacer un análisis de los aspectos relacionados con determinadas mejoras tecnológicas. En Ghana, de hecho, hemos creado un sistema online fiscal donde el contribuyente puede entrar y tener un proceso simplificado para presentar su declaración de impuestos. Se puede considerar la carga fiscal de forma automática y se pueden hacer los pagos en línea. Así que, una vez más, esta es una herramienta, se llama eTax. Creo que el argumento de la informalidad es siempre importante porque hay negocios formales que también no están registrados formalmente. Así que no sé exactamente cómo podemos traerlo a la mesa de discusión. Tenemos partes formalizadas que no participan. En Ghana intentamos utilizar una amnistía en la que se paga una multa para estar registrado y convertirse de esa forma en entes registrados. Sin embargo, si verdaderamente queremos ir más allá y analizar el argumento de la formalización del sector informal, pues entonces tenemos que hablar sobre una conversación macroeconómica en la que es necesario tener acceso a la financiación. Parte de las razones por las que la gente se queda en la informalidad es porque están en lugares muy pequeños, tiendas familiares, así que hace falta una reforma macroeconómica para dar microcréditos para que esta gente pueda registrarse y tener en cuenta también las reformas del mercado laboral. Uno de los retos del sector informal es también el hecho de que los estándares laborales no se afrontan, determinados beneficios no se consiguen, como por ejemplo las contribuciones de la seguridad social, que es el sistema tradicional de pensiones, no están contribuyendo dentro del sistema y eso tiene un efecto en un empobrecimiento cuando esta gente llega a una edad y no tiene una pensión. De esa forma, el gobierno puede embarcarse y forzar algunos de los estándares y cómo traer a los ciudadanos dentro del sistema. Obviamente, cuando hacemos un análisis y vemos lo que se gana y lo que se pierde, cuando se formaliza a corto plazo, va a haber una desubicación en relación al empleo. Los salarios tendrán que subir, algunas cosas van a tener que suceder. Y, por supuesto, desde el punto de vista de la igualdad, aquellas personas que están en los niveles más bajos probablemente van a tener un salto marginal, pero va a haber un ajuste. Para que haya un ajuste, el gobierno va a tener que desarrollar una serie de proyectos y formaciones para, para conseguir que las personas lleguen a un determinado nivel de ingresos. Sin embargo, considero que hay que analizar el reto
de la utilización del gasto social, que es un gran problema también para los problemas en desarrollo, porque conseguirlo es un reto, pero siempre digo que en Ghana, por ejemplo, la idea es utilizar siempre un enfoque indirecto donde se está subsidiando algunas actividades del sector privado como la educación, la parte médica, el transporte, etcétera. Y ello está en relación al análisis de los servicios. Si nos centramos en el transporte, habrá transportes subsidiados y si es la parte privada, pues se tiene que pagar. Si es un colegio público, se paga una cuota subsidiada. Creo que esto no supone un cambio en la economía si se hace bien. Si eres rico en esta parte del mundo, no vas a utilizar los servicios del sector público. Sin embargo, si utilizas el privado y te ponemos un impuesto, pues entonces se puede hacer una transferencia a lo público. Y ahora le permito a Alex y a José que hagan un comentario. Adelante. José, Alex, adelante. Muchas gracias. Estoy encantado de tomar la palabra. Me gustaría hablar de algunos de los puntos que ha dicho Edward. No tiene que ver solamente con la fiscalidad. Si la gente gana muy poco, no tiene que pagar impuestos porque no van a poder sobrevivir si no. Hay mucha gente que no es que no quiera pagar los impuestos, es que no pueden pagarlo. Si un sistema está bien diseñado, no hay ningún tipo de problema para reducir la desigualdad, porque está todo formalizado. Tenemos el tema de la seguridad social, de las leyes laborales. Dentro de ese contexto, tenemos que tener cuidados con los impuestos que están cerca del nivel correcto. Pero si la gente tiene que pagar impuestos y en realidad no tiene los ingresos necesarios, pues entonces nos vamos a encontrar con que los ricos van a tener un incentivo fiscal, algo difícil de hacer y lo dejo ahí. Nada más ocurre en los contribuyentes potenciales de muy bajos ingresos, pero me parece, de acuerdo a mi experiencia, que la informalidad también involucra a la formalidad, no solo los profesionales, pero grandes empresas que tal vez no declaran todos sus ingresos. Entonces, de alguna manera, si uno se enfoca a esos peces grandes, podemos manejar las desigualdades y la informalidad. Tal vez otras medidas que tenemos en Ecuador es mejorar la formalización financiera. Hay muchas maneras de incrementar la utilización de servicios financieros por parte de la población, pero tenemos medidas tributarias que tienen un umbral para la factibilidad y por encima de cierto umbral, todas las, todos los gastos realizados a través del sector bancario formal. Y bueno, tal vez se debería incluir en una medida y una política tributaria. Estoy de acuerdo con Alexander. Simplificar los sistemas tributarios hay que introducirlo de manera precautoria, porque podemos tener problemas de desigualdades y el contribuyente de bajos ingresos pues va a tener que pagar más. Y a veces tenemos que introducir un poco más de complejidad en el sistema. Y esto es lo que yo podría decir por mi parte. Muchas gracias a los tres oradores. Un mensaje interesante son las facetas múltiples de la informalidad. Ya tenemos una visión de
qué es, pero hay muchas matices, muchas facetas y como los niveles de altos ingresos y por los profesionistas, por ejemplo, que también hay una informalidad parcial, puesto que no declaran todos los ingresos, un buen alineamiento con los objetivos para reducir las desigualdades, pero esto también eh, maneja el punto sobre la informalidad y también los riesgos potenciales con respecto a la imposición sobre una presunta renta y hay que diseñarlos de muy buena manera. Esto nos ayudó de gran manera. Ahora, la siguiente pregunta, yo quisiera enfocar en nuestra perspectiva un tópico que atrajo mucha atención en los diálogos acerca de fiscalización y desigualdades. Entonces, los impuestos sobre la riqueza, impuestos sobre sobre la riqueza, sobre todo en países emergentes y en desarrollo y ese contexto. También me interesan sus perspectivas acerca de los impuestos sobre la riqueza y los instrumentos de fiscalización con respecto a la distribución. Entonces, para esta pregunta, sería genial, José, si puedes enfocarte en la primera parte de la pregunta y tu punto de vista acerca de la impuesto sobre la riqueza en un contexto de país emergente y tú a la segunda parte de la pregunta, al comparar los impuestos con otros sistemas tributarios y cuáles son tus pensamientos al respecto. Thank you, Sarah. Yeah, and thank you Mm, because I have the Gracias, opportunity in a way to Sara. introduce also Tuve la like oportunidad we have been working in the de subcommittee of wealth and solidarity tax. trabajar And con yeah, Anthony I think that Garcis y the entonces linkage me parece que between el vínculo wealth taxation, that is the source of entre wealth, la tributación a la riqueza. José, discúlpanos, no te vemos en la pantalla, ya no te vemos en la pantalla. sorry, it wasn't intentional. Allá, Yeah, so I was saying that decía relationship que la between relación there entre, are, there are different types of hay diferentes taxes related to tipos wealth, and that is something that de we identified in impuestos our sobre la subcommittee. riqueza identificados por el I'm going to subcomité. focus, and the Yo me part voy a that we have been enfocar focusing on is on net wealth taxation en for la individuals. tributación I think that al that valor is neto. one more tool. So the relation with Esta es una herramienta más. La relación está related aquí. with wealth for me is that Siempre es una fiscalización de la riqueza. Debería ser una herramienta. Yo personalmente recomendaría a los países en desarrollo introducir la fiscalización del valor neto, aunque other times include surcharges. a veces Because I think it's a useful tool for special circumstances. se dificulte porque, In bueno, extreme circumstances, esta es una herramienta para circunstancias for example, especiales. if there are really high commodity prices of Si hay precios electricity, muy elevados de las mercancías, por ejemplo, estos impuestos se pueden utilizar para una participación más equitable, para incremento o decremento de la riqueza dentro de esa economía, pero están generados por esas situaciones extremas. Y me parece, para estas circunstancias, la fiscalización sobre la riqueza envía un mensaje al público, a los contribuyentes, para mejorar el sistema de fiscalización. Los objetivos de igualdad entonces están ya más claros para lograrlos. De alguna manera, la fiscalización de personas físicas no debería ser el objetivo principal, pero de alguna manera podría ser útil para este propósito. Yo sé que el ingreso de este tipo de impuestos derivado de este tipo de fiscalización y recabación podría ser relativamente bajo, pero para otros propósitos me parece basarse en los resultados y tomar en
cuenta que el objetivo son los ingresos y parcialmente reducir la presión sobre las fiscalizaciones gradualmente incrementadas. Y otro aspecto de la fiscalización del valor neto es mejorar la utilización de activos para reducir la especulación. Y esto también implica rentas económicas o algunas desigualdades para las personas que no pueden invertir o usar los activos solo para, para motivos de especulación. Pero por supuesto, si hay preguntas, si hay más preguntas, también voy a verificar el informe que esperamos se aprobara la semana que entra y una introducción de excepciones, por ejemplo, todos los tratamientos preferenciales y estar conscientes cómo vamos a introducir los impuestos de salida, los exit taxes de los que residen en un país o se van del país. Y eso puede ser una manera de evitar la fiscalización de la riqueza. Y entonces también hay que manejar esa situación. Y los mecanismos de evaluación deberían ser muy simples, pero la relación que podría ser equitable y sencilla, bueno, me parece que a veces es real que sí, uno quiere más equidad, va a haber menos simplicidad. Y si hay más simplicidad, pues la equidad aquí puede sufrir y verse afectada. Pero me parece que hay que ser prácticos. Tal vez siempre estar del lado de los aspectos más sencillos, pero tratar de introducir técnicas de evaluación. Ya viendo los desarrollos que hemos logrado, se puede tener equidad. En cuanto a la tributación, los países normalmente hay criterios a nivel mundial que aplican a la fiscalización de residentes extranjeros con activos que tienen dentro de su país, o sea, de manera en el extranjero. Entonces, pues deberíamos ver los aspectos de la doble fiscalización, pero una tasa flexible, una herramienta práctica, tal vez cerrar la fiscalización si afecta el medio ambiente de un país o la posibilidad de reducir las tasas. Podemos, por ejemplo, arreglar que los gobiernos introduzcan tasas flexibles y progresivas, por supuesto, y introducir estos cambios, por ejemplo, en entornos de crisis, terremotos y situaciones de- extremas como estas. Y en estas situaciones me parece que también es importante que los contribuyentes más adinerados, más que son parte de la población, tengan una, una tributación más elevada. Si los precios de algunas mercancías son demasiado elevados. Sí, muchas gracias. Bien, publicamos una nota el viernes acerca de cómo fiscalizar la riqueza. Gracias por mandarme comentarios. Bueno, voy a hablar acerca de qué personas deben pagar impuestos sobre la riqueza. No hay una determinada entidad. Bueno, en diferentes
países habrá diferentes preferencias, diferentes regímenes, pero cualquier visión que tenga como país tienen que implementarlo. Si los más ricos no pagan impuestos porque siempre están usando los vacíos jurídicos y evaden impuestos, pues no se puede lograr nada porque la clase media elevada está pagando impuestos mucho más elevados de los que deberían pagar las personas verdaderamente adineradas. Entonces, no es cuánto fiscalizar la economía, nos dice cómo fiscalizar y esto está en el corazón de su pregunta. Y aquí me parece, como en muchas áreas de la economía, la respuesta más sencilla no es necesariamente la mejor, específicamente nada más porque estamos preocupados por la riqueza y la equidad. No quiere decir que tengamos que fiscalizar directamente la riqueza. Primero, enfoquémonos desde un punto de vista de equidad. Un impuesto sobre la riqueza es un impuesto para personas con el mismo nivel de riqueza, ya sea que tengan ingresos altos o más bajos. Los que estructuralmente tienen mayores retornos porque tienen mejor consultoría, etcétera. Entonces, si fiscalizamos sus retornos en vez de sus acciones, podríamos tener un sistema tributario mucho más equitativo después desde un punto de vista de la eficiencia. Un impuesto sobre la riqueza es lo mismo que es un impuesto sobre una tasa de retorno fija. Y esto significa que quien quiera que invierta y tenga retornos elevadísimos, pues, por ejemplo, una renta económica y un retorno es súper normal y la única parte de este impuesto sería el retorno fijo y las consideraciones de eficiencia aplicarían para lo opuesto. Bueno, no deberíamos fiscalizar al retorno porque es como eh, ahorrarnos las decisiones sobre las inversiones, pero si los fiscalizamos es no distorsionario. Ahora, lo- bueno. Las consideraciones sobre la eficiencia podrían ser en la mayoría de los casos, y en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos sería mejor fijar las fiscalizaciones capitales en vez de las acciones, los impuestos sobre el valor y pues, resolver los vacíos jurídicos que pueden existir en sistemas tributarios. En algunos países la preferencia es por las ganancias capitales, ganancias sobre el capital, solamente lo realizado es una ventaja, pero en algunos países también han reducido la tasa tributaria, lo que reduce la ventaja y vemos que las personas más adineradas tienen ganancias sobre el capital y si podemos manejar esto directamente, ya no necesitamos pensar en los impuestos sobre el valor, pero podría ser difícil en algún contexto y el impuesto sobre el valor sería una manera de rodearlo. No tengo tiempo aquí, pero cuando hablamos también de fiscalización de la riqueza, eh, y también hablamos del apalancamiento capital en cuanto hablamos de la fiscalización de la riqueza en un entorno de desastres. Y concluyo porque ya hablé de los ingresos fiscales capitales, que es un componente importante, y es también la fiscalización de transferencias de valor, porque son maneras eficaces de recabar ingresos, porque también tienen que ver con la riqueza intergeneracional, con familias que puede durar durante siglos. Entonces, esto es buena idea. Y bueno, daré seguimiento a cualquiera de estos puntos si lo requieren. Edward, do you have anything to add on wealth ¿Tienes taxes? algo que agregar acerca de Yeah, I think la fiscalización de has eh, also been la touched on. riqueza? Bueno, este I think you have touched argumento upon this, the social eh, justice argument es around recurrente y letting bueno, tiene people que ver have payment. con la And of course, justicia social Alex y is también, coming por very strongly with the supuesto, economic arguments around, las efficiency dimensiones versus económicas, la and eficiencia taxing normal rates of return versus y economic
las tasas de retorno. The big thing Lo for the importante practical aspect of en cuanto a from my los point of view, I aspectos, think that desde mi punto de um, I, vista, I kind of lean towards Alex's eh, position in terms of pues the adhiero importance al of punto this. de vista de Alex y sus Also, to see argumentos, quickly pero maybe that you tend to see también that uno puede the ver fiscal aspect of actually implementing a wealth tax is uno de los does aspectos not de fit implementar esta fiscalización sobre la riqueza complicated tax system in a developing country context. es For que instance, es un you're contexto muy introducing difícil en los Tobin países en Exchange desarrollo. where Vemos nuevas you can do a dificultades lot en from cuanto the avoidance point of a view si in este a tipo tax de regime fiscalización puede ser revertido taxing the y se wealthiest puede people in evitar. an economy who have Bueno, all their resources si backed se by government fiscaliza a funding. personas muy adineradas In terms of que the pueden administration, does the usar government cualquier recurso para continuously evitar itself have estas imposiciones confidence to fiscales y actually tener la really capacidad add on this additional layer to actually de tax? So my agregar view estas in capas I tributarias. think, and I think that so Y bueno, if podemos también we do that, poder then we're honing in and imponer indirectly also esto, building si podemos a more hacerlo efficient, indirectamente a more equitable y tax system, a lo more podemos progressive hacer de tax manera system. So más eficiente y más the key equitativa. is Ahora, la tendencia actually zooming in on wealth and the wealthiest much y more de enfocarnos seems to be en la attractive, but when riqueza you go into parece algo muy atractivo, pero cuando the vamos political al entorno constraints and context of económico it, y los it tends to aspectos be administrativos económicos, se vuelve realmente una dificultad y una complejidad. behind time. I also have many follow-up questions on Gracias. wealth taxes Tengo and how to muchas restrain myself to preguntas acerca de la fiscalización move de la on riqueza to the next y question. pasemos This is ahora a la very siguiente interesting. Thank you very pregunta. Esto much. fue muy interesante. Um, Muchas gracias. so we have talked about, Hemos hablado and again, acerca this I think was a good y me summary, parece sort que of a esto fue superimposing una of buena wealth taxes. síntesis de los So pros y contras I think it was a de very la fruitful discussion. fiscalización de la But we riqueza y talked del about a valor lot of different neto, tax pero hablamos de policy muchas instruments. We talked políticas about fiscales e EIT, instrumentos, y hay wealth del taxes, and other tax PIT, de programs. los And otros we also talked about impuestos sobre el specific capital. También institutions hablamos de separately, instrumentos but ultimately fiscales it's por really the separado, pero overall impact finalmente of es el impacto transfer general systems that de los matters. sistemas de So transferencia what y can de we say that fiscalización. ¿Qué podemos overall decir acerca de la impacts of tax distribución de los systems in impactos developing de countries las is that fiscalizaciones en los segmentation of países en tax desarrollo y la systems as efectividad well de los sistemas de increases transferencia inequalities? para manejar las And desigualdades? perspective, Y desde la there perspectiva de also la needs reducción de las better desigualdades, coordination también se between tax necesita systems una and mejor policies. coordinación entre And Ed, las please, políticas de take the gastos lead on this y section, and we'll fiscalización. hear Por more favor, from puedes Alex in tomar el terms of micrófono y después Alex. Alex. Question you asked Es about una looking at pregunta the tax delicada. system as a whole. Si vemos el For a sistema practitioner or an fiscal, economist, that's para un always the default, practicante y un to look at economista the siempre tax es system por as a whole, default. because Queremos ver when el it comes to sistema de managing wealth, fiscalización zooming in en su on integridad, pero no the top queremos handle of enfocarnos the en checkbook is alguna especificidad in fiscal y tax decir, oh, esto es muy progressive bueno para el should be sistema. everyone to want Si todo el from an sistema economist point of view. But funciona, es unfortunately, bueno para I toda sit la in a economía, ministry and pero we're doing analysis aquí basically en el ministerio y focusing on one aspect analizamos of the algo tax handle, which is específico tax. sobre, There's a se particular tax hace system in Ghana called VAT. sistema fiscal por sistema fiscal y es interesante si uno If piensa, you follow through on some of the si basic uno arguments da around seguimiento a los VAT, argumentos acerca del it's actually VAT, very shocking pues because, for instance, in a es country like Ghana, choqueante VAT porque is on en goods países and services como and fresh. Ghana, So el it's impuesto al valor taxed on that. agregado And es VAT para often goes to los areas where these proveedores. goods are Y supplied. esas It's the rich. áreas en donde So se the llevan standard estas shoppers don't really mercancías y pay estos bienes, VAT. pues es para los However, ricos. try Sin embargo, implementing VAT si tratamos de on certain things, incrementar you have a resistance. el impuesto al valor agregado, el VAT, The argument around el looking at the tax system as argumento a whole y viendo el also has sistema even fiscal en some su some integralidad, discussions around a veces tenemos the obsession, I discusiones would say, around y hay una looking at certain obsesión tax handles and actually trying to acerca capitalize de on them. ciertos We regímenes did some very fiscales interesting work y out of hicimos curiosity un in Ghana trabajo with interesante por International curiosidad Business en Council Ghana UK about con el looking at the tax system in con Ghana el Instituto de about Estudios Fiscales financial en el Reino responsibility. Unido y And our vimos expectation is that, que las broadly expectativas de un speaking, país our en tax system general is es a little bit que el progressive. sistema I wasn't fiscal shocked. I sea wasn't más even, I would say I progresivo. was not necessarily Bueno, very shocked
Yo no estaba realmente choqueado, pero al ver los resultados, pero choqueó a muchas personas dentro del espacio de políticas, porque en la retroalimentación que recibimos es que este sistema es sumamente agresivo, demasiado agresivo, la persona sufre, no ayuda en nada. Entonces, el problema en los países en desarrollo es que se necesita conectar y hacer un caso, conectar la recaudación de impuestos con el gasto de esos impuestos potencialmente, con la construcción de un sistema de transferencia tributario que tenga sentido para todos. Desgraciadamente, la mayoría de los países emergentes es un sistema, países en desarrollo, tenemos retos para identificar a las personas y grupos de menores ingresos y después las transferencias son un reto con estos grupos. Entonces, como ya lo mencioné anteriormente, hacer una ingeniería reversa o invertida para analizar los gastos y cómo se hacen. Y también los retos tienen que ver con si los gastos llegan a los niveles en los que deberían estar. Cuando las personas sienten que tal vez el sistema tributario y, por ejemplo, si el ingreso es utilizado de manera eficiente, también se hacen preguntas acerca de la eficiencia de los impuestos, porque la gente se pregunta si su disposición para ser parte del sistema tributario y volverse contribuyentes va a ser un reto, porque ver si eso no los va a afectar de manera importante. Otra cosa es que mm, es muy difícil decirlo, pero es un punto importante. La calidad de los gastos del gobierno deben corresponder a los ingresos que se recaban. Si el gobierno no gasta los ingresos y no tiene gastos adecuados a generar una retroalimentación que y básicamente van a mala retroalimentación y aparte van a estar incrementando su recaudación de impuestos cada vez. Brevemente, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Edward. Sí, no es nada más una fiscalización en la que hay que enfocarse, pero también las contribuciones del Seguro Social y las escalas a veces son muy erráticas, ni son ópticas y ni siquiera son óptimas. Pero si lo queremos tomar en serio, hay que ir más allá porque hay gastos públicos dependiendo de los ingresos, tal vez a nivel escolar transporte público, que no va a ser lo mismo en cada país, pero finalmente hay cierta progresividad. Hay que tomar todo esto en cuenta, así como evaluar los incentivos para mejorar los ingresos y también tomar en cuenta las pérdidas de estos beneficios. Y estoy totalmente de acuerdo. Gracias. A la perspectiva de gestión tributaria y las políticas, me parece que estas iniciativas de introducir la fiscalización a la riqueza y al valor. Hay sistemas tributarios, pero se puede estudiar el comportamiento, no solamente la evasión y las prácticas de evasión. Un- ¿Cuáles son los ingresos, la raíz de estos ingresos y qué se puede hacer? Entonces, implementar medidas para la fiscalización de la riqueza, implementar medidas. Muchas gracias. Para la última pregunta, yo quería alejarme del enfoque doméstico y preguntarles si hay áreas en las que vean la necesidad para incrementar la coordinación en los países cuando hablamos de fiscalización y desigualdades y sobre todo cuando hablamos de la fiscalización de los individuos y la riqueza. Esto en respuesta a la primera pregunta, pero bre- por favor, respuestas muy breves y sus perspectivas acerca de si hay una necesidad de incrementar la cooperación entre países al respecto.
Tal vez José, expresas Alex y Edward. Como ya dije, enfatizando en esta, bueno, con respecto al intercambio de información, la recaudación de impuestos, la recaudación de impuestos y la cobranza es para muchos países en desarrollo es algo nuevo, pero puede ser muy interesante para la fiscalización. Sí, estoy totalmente de acuerdo con José. Fortalecer el intercambio de información es clave, mucho se ha logrado, pero todavía hay áreas grises, áreas y hay vacíos. Entonces, ¿cuáles son los activos que no han sido cubiertos? Deberían ser parte de esto. ¿Y qué viene a futuro? Pues un aspecto de hay que cuidar son la ciudadanía por inversiones, porque pueden entonces darle la vuelta a la información. No tengo la respuesta, pero esto es un área en la que deberíamos abocarnos. Jose and Estoy de Alex, acuerdo con José. the only additional point I would also Da kind of un mention único around punto the key adicional aspect of actually con exchanging respecto a individual data. los If you want elementos to clave del intercambio de la capture información, individuals would sobre be todo con respecto a individuos de alto valor y what alta what you riqueza. tend to see Desde un is punto de that vista práctico, lo que individuals vemos es que la between información es enviada the entre tends to Ghana y el Reino Unido y esta información regresa de manera que no puede ser utilizada prácticamente. Entonces, queremos intercambiar información, pero hay que estandarizar y armonizar esta información como la compartimos para que sea útil y utilizable. Y no queremos que los clientes locales lean los datos que ustedes reciben. Estoy totalmente de acuerdo con Jesse y Alex. El intercambio de información es muy importante. Muchas gracias. Gracias. Me parece que esto nos lleva al final de este panel y hemos cubierto mucho terreno en cuanto a instrumentos fiscales para reducir las brechas entre la fiscalización y los ingresos. Tenemos una mezcla de instrumentos, no hay bala de plata, necesitamos herramientas de prueba y cómo interactuar, pero no solamente estas herramientas, también los sistemas de transferencias y otras políticas. Tenemos la política educativa, la educativa. Todos habéis hablado sobre la buena gobernanza también, así que hay que reunirlo todo, siempre teniendo en cuenta al mismo tiempo la importancia de los intercambios políticos. Y considero que ese es el reto, que es mirar cuáles son las diferentes opciones políticas. Y hemos tenido un buen ejemplo cuando hemos estado hablando en relación a los impuestos internacionales. Ahora, sin más, me gustaría darle las gracias a nuestros 3 panelistas por una conversación estupenda y gracias a todos los que han estado en línea por participar en la sesión. Disfruten el resto del día. Muchas gracias y adiós.